Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según lo programado, en la clase de hoy vamos a ver acerca de la monarquía inglesa desde el siglo X hasta el siglo XV después de Cristo. Vamos a hablar de una familia en especial, que es la familia de los Plantagenet, una dinastía con muchos descendientes, algo parecido a los Capeto o a los Valois, que van a ser las familias, pero en Francia. En este caso, vamos a hablar de Inglaterra. Para poder hablar de los reyes ingleses, de lo que hicieron, de los errores que cometieron, de los aciertos también que hicieron en su gobierno, vamos a conocer un poco la historia, cómo llega a elegirse a los primeros reyes de Inglaterra. Comenzamos con tres pueblos, ¿ok? El pueblo de los anglosajones y el pueblo de los normandos. Y luego vamos a tener como tercero a los Plantagenet. ¿Quiénes son los Plantagenet? Una familia, una gran dinastía. Vamos a comenzar con los anglosajones, antes de que se forme el país llamado Inglaterra. Los anglosajones, recuerden, son un pueblo de origen bárbaro, o sea, van a ser bárbaros, pero de la parte norte de Europa, de la famosa isla que hoy se llama Gran Bretaña, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Los anglosajones, no toda la vida estaban unidos. Los anglosajones se dividían en dos pueblos bárbaros, los anglos y los sajones. Estos dos pueblos van a ser fusionados por un rey llamado Egberto de Wessex. Egberto de Wessex se va a encargar de enfrentar a los dos pueblos, se va a encargar de unir a los dos pueblos, al reino bárbaro de los sajones y al reino bárbaro de los anglos, creando un solo reino, un reino que poco a poco va a crecer. Ese reino unificado va a ser el reino anglosajón, los famosos anglosajones. ¿Quién es el responsable de unir a los dos reinos, a los dos pueblos? Egberto de Wessex, el gran unificador del reino anglosajón. Pero Egberto de Wessex, ya habiendo logrado que esos dos pueblos se unan, va a tener ciertos problemas, ¿ok? Luego, pasado el tiempo, va a asumir el mando otro rey, otro personaje. ¿Quién va a ser? Alfredo el Grande. Alfredo el Grande va a asumir el control del reino anglosajón. Posteriormente, cuando está a punto de acabar el reino de Alfredo el Grande, le va a ceder el trono ¿a quién? ¿Quién va a ocupar el puesto de Alfredo el Grande? Su cuñado llamado Haroldo II. ¿Ok? Haroldo II va a reemplazar ¿a quién? En este caso va a reemplazar a Eduardo el Confesor. Eduardo el Confesor va a reemplazar a Alfredo el Grande. Y posteriormente, Eduardo el Confesor, que va a tener como cuñado a Haroldo II, lo va a reemplazar. O sea, el poder pasa de mano en mano. Pero Haroldo II tiene un gran problema. Se le van a presentar dos grandes enemigos a Haroldo II. Por un lado tenemos a Harald, y por otro lado tenemos a Guillermo el Conquistador, que más adelante sería llamado como Guillermo I. Tenía dos enemigos, por un lado Harald y por otro lado Guillermo el Conquistador. Resulta que Haroldo II derrota a Harald, pero no puede vencer al otro enemigo, que es Guillermo I. No lo puede vencer. Como no lo puede vencer, Guillermo I derrota a Haroldo II y ¿qué ocurre? Va a ser llamado Guillermo I el Normando. Guillermo I el Normando, al derrotar a Harald II. ¿Ok? Guillermo I el Normando va a dar pase a este pueblo de los normandos y se va a llamar ya no Guillermo el Conquistador, sino Guillermo I el Normando.
O sea, un normando que representa el origen de Guillermo I, un normando derrotando al último anglosajón. ¿Quién sería el último anglosajón? Haroldo II. Una vez que Guillermo I llega al poder, toma el reino anglosajón, va a ser conocido como el primer rey. ¿Ok? El primer rey normando. ¿Qué ocurre? Cuando Guillermo I ya está en el trono y es rey de Inglaterra, ¿ok? Y de todo el reino anglosajón, va a tener un problema. Resulta que el hijo mayor de Guillermo I, que se va a llamar Roberto, se va a liar con su madre. O sea, la madre y el hijo, que es Roberto I, se van a unir. ¿Para qué, profesor? ¿Para qué se van a unir los dos? Para derrotar a su padre. O sea, para derrotar a Guillermo I. Hacen una alianza, madre e hijo, para derrotar al padre. ¿Qué habrá pasado? Problemas, disputas, no se llevaban. La idea era que Roberto I anhelaba, deseaba ser duque de Normandía, pero su padre no le quería dar el ducado de Normandía. Entonces, una forma de vengarse, producto del rechazo, producto de que su padre, teniendo tantos territorios, no le quería dar el ducado de Normandía, entonces su hijo Roberto I, el hijo mayor de Guillermo I, se rebeló y con apoyo de su madre van a derrotar a su padre, Guillermo I. Se enfrenta con su padre y lo derrota, y días después fallece su padre. Muy bien. Luego vamos a tener a la dinastía, a la familia de los Plantagenet. Los Plantagenet es otra familia. No son descendientes de los normandos. Pertenecen a otro grupo, a otra rama, llamada la dinastía de los Plantagenet. Tenemos como primer rey Plantagenet, rey de Inglaterra, a Enrique II. Enrique II va a ser considerado el primer rey Plantagenet. Él va a iniciar la dinastía de los Plantagenet. Así como en Francia se inició la dinastía de los Capeto, de los Valois y luego más adelante de los Borbones, en el caso inglés la dinastía va a ser Plantagenet y su primer rey Enrique II. ¿Qué pasaba con Enrique II? ¿Qué sucesos ocurrieron en su gobierno de Enrique II? Vamos a analizarlo uno por uno. Primero, Enrique II poseía varios territorios. Ahora, claro, él poseía los territorios de lo que es el reino anglosajón, poseía Normandía, pero Enrique II, aparte de esos territorios, se llega a casar con Leonor de Aquitania, y al casarse se va a hacer también de cierta forma dueño de más territorios, porque Leonor de Aquitania es una mujer noble que posee territorios. Entonces Enrique II va a poseer los territorios por parte de su padre, más 3 territorios de origen francés. Resulta que Leonor de Aquitania era francesa. Entonces, Enrique II tiene territorios de Inglaterra, ingleses, anglosajones, normandos, más territorios franceses. Uno de ellos es Gascuña, por ejemplo. Luego, en el gobierno de Enrique II se va a crear un texto, el primer texto legal llamado el Common Law o la Ley Común, que hasta ahora existe. Se sienta la base de las leyes en el Common Law, que es la ley común. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se dan cuenta que el paso de un rey a otro, siempre el hijo es el hijo mayor, es el que trata de derrocar a su propio padre. Aquí ocurre igual. Con Enrique II se va a dar algo parecido a lo que ocurrió con Guillermo I y su hijo Roberto. ¿Qué pasó? Resulta que el hijo mayor de Enrique II, llamado Ricardo Corazón de León o Ricardo I, se va a liar ¿con quién? Con el rey de Francia. ¿Quién era el rey de Francia en ese entonces? Felipe Augusto. Felipe Augusto de Francia. Se va a unir con Ricardo Corazón de León. ¿Para qué?
para derrotar a su padre Enrique II y quedarse con la corona inglesa, quedarse con el poder. ¿Lo va a lograr? Sí lo va a lograr. Va a luchar también con su padre, lo va a vencer y se va a convertir en el nuevo rey de Inglaterra. Ricardo Corazón de León, o Ricardo I, luego de derrotar a su padre, asume la corona real, o sea, se convierte en rey de Inglaterra. Ahora vamos a ver el gobierno de Ricardo I, Corazón de León. El gobierno de Ricardo I, Corazón de León, se ve envuelto en una serie de problemas. Por ejemplo, cuando Ricardo I, Corazón de León, iba a ser coronado como nuevo rey de Inglaterra, pidió a sus soldados que no dejaran ingresar a los judíos. ¿Por qué no quería que los judíos estuvieran en su coronación? Porque él veía a los judíos como una especie de impedimento. Había cierto rechazo. ¿Por qué? Porque no eran católicos. ¿Ok? No eran católicos. Pertenecían a otra religión. Por eso había cierto rechazo. Por eso no permitió que los judíos estuvieran en su coronación. No los mandó a matar, sino que simplemente los excluyó. Les prohibió el ingreso. Pero los rumores son muy fuertes. Se esparció el rumor de que Ricardo I, Corazón de León, había mandado asesinar. ¿A quién? A los judíos. Eso no fue comprobado, no era cierto, simplemente un rumor. Entonces, debido a este rumor, comenzaron a discriminar, a asesinar, quemar. ¿A quién? A los judíos. Ricardo I, Corazón de León, para poder calmar todo esto, tuvo que enviar a los soldados y mandar a asesinar al que estaba originando todo este problema, este rumor. Y de esta forma pudo más o menos sofocar los asesinatos contra la población judía en Inglaterra. ¿Ok? Se dan cuenta que su gobierno está envuelto en asesinatos, en revueltas, en conspiraciones. Ricardo I también va a marchar en la Tercera Cruzada para recuperar supuestamente Tierra Santa, o sea, Jerusalén. ¿Ya? Participa en la Tercera Guerra, en la Tercera Cruzada, pero para su mala suerte no gana, pierde. Marcha a la Tercera Cruzada y pierde. Y por el contrario, fue capturado por el emperador Enrique VI, emperador del CIR. ¿Qué es el CIR? El Sacro Imperio Romano Germánico. Este emperador llamado Enrique VI lo captura. Y por si fuera poco, para burlarse y para ganar dinero, hizo algo Enrique VI del CIR. El emperador Enrique VI derrotó, capturó, ¿a quién? A Ricardo I. Y exigió la recompensa para que puedan liberarlo. Le dio el ultimátum a Inglaterra para: si quieren ver a su rey vivo, me tienen que llevar cierta cantidad de oro. Si no me dan esta cantidad de oro, no voy a soltar a su rey, y se van despidiendo de su rey. ¿Qué pasó? La madre de Ricardo I, que era Leonor de Aquitania, no se olviden, ¿qué hizo Leonor de Aquitania? Tuvo que, como sea, conseguirse dinero, oro, para poder pagar el rescate ¿de quién? De su nieto. Tuvo que conseguir dinero de donde sea, de todas partes de Inglaterra, para poder pagar el rescate de su nieto. Una vez que fue liberado Ricardo I, regresó de nuevo a Inglaterra, sano y salvo. Pero, como dice, comenzó a ser rey de una forma autoritaria y terminó siendo asesinado. ¿Cómo? Un día Ricardo I, Corazón de León, estaba paseando en su castillo. Pero ese día no quiso ponerse la cota de malla. Una cota de malla es lo que los soldados, los caballeros, los reyes se ponen en el cuello. Y llega hasta una parte del pecho. Una cota de malla es como si fuera una collera que protege todo el cuello de un posible ataque de espada o flecha. Ese día, Ricardo I, Corazón de León, no quiso usar la cota de malla porque le incomodaba y le pesaba, porque estaba hecho de metal.
Entonces simplemente estaba con su atuendo, con su túnica larga, caminando por el castillo. De un momento a otro recibe un disparo de flecha que le atraviesa a la altura del cuello y, para mala suerte de Ricardo I, cortó una vena muy importante. Comenzó a desangrarse y murió. Trataron de ayudarlo, pero días después falleció. El que lo mató fue un joven, prácticamente un adolescente, casi un niño. Lo mató. Ricardo, al enterarse de esto, en vez de mandar a asesinarlo, le dijo: no, déjenlo libre, lo voy a perdonar. Estuvo un par de días en la cama tratando de recuperarse, pero el impacto de flecha tocó una vena que era muy sensible. Por más que trató de sobrevivir, falleció. Y ni bien falleció Ricardo I, producto del ataque de flecha que le cayó hasta la altura del cuello, los soldados, las personas allegadas a Ricardo I, mandaron a perseguirlo. ¿A quién? Al responsable del ataque de flecha, y luego lo degollaron, lo colgaron, lo despellejaron. Ese fue el castigo por haber matado al rey de Inglaterra, este chico. Luego tenemos a Juan I sin tierra. Recuerden, Juan I sin tierra trató de darle un golpe de estado, de derrocar a quién, a su hermano. ¿Quién era su hermano? Ricardo I, Corazón de León. Juan I sin tierra trató de derrocarlo, pero no pudo, pues. Fue derrotado. Entonces Juan I sin tierra, cuando su hermano estaba a punto de fallecer producto del ataque de flecha, Ricardo I no le quedó de otra, porque ya estaba a punto de morir, que aceptar que Juan I debería ser el siguiente rey de Inglaterra. Y efectivamente, Juan I sin tierra se convierte en el nuevo rey de Inglaterra. Ahora, gobierno de Juan I sin tierra, ¿qué hizo y qué no hizo? Juan I sin tierra trató de llegar al poder por medio de una alianza. ¿Con quién? ¿Con quién se va a aliar? Con Felipe II. Pero profesor, usted está poniendo en la pizarra que Juan I sin tierra se pelea, o sea, lucha contra Felipe II. ¿Cómo me está diciendo que Juan I sin tierra era aliado de Felipe II? Como les digo, era aliado, ¿ok? Era aliado. Ricardo I, Corazón de León, se enfrentó a su hermano y también a Felipe II, que hicieron una alianza para derrotar ¿a quién? A Ricardo I. Pero esa alianza fracasó porque Ricardo I pudo vencer a su hermano Juan I sin tierra y al rey de Francia, Felipe II. No pudieron ganar. Pero una vez muerto Ricardo, Corazón de León, y su hermano ya está en el poder, Felipe II, que era su aliado para derrotar a su hermano, era el aliado, ahora se vuelve enemigo. ¿Enemigo de quién? De Juan I sin tierra. De lo que eran aliados los dos, estos dos señores, ahora son enemigos. Se van a enfrentar los dos, Felipe II y Juan I sin tierra, en la batalla de Bouvines. La pregunta es, ¿quién venció? ¿Felipe II de Francia o Juan I sin tierra? ¿Quién habrá ganado? Muy bien, ganó Felipe II. Luego, ¿qué pasa? Resulta que Juan I sin tierra era una persona abusiva, autoritaria, ¿ok? Y quería estar por encima de los nobles, por encima de los señores feudales. Como a Juan I sin tierra le faltaba dinero, necesitaba más dinero, ¿qué hizo? Elevó los impuestos. O sea, por ejemplo, si tú tienes que pagar por impuestos, no sé, el 18% en impuestos, Juan I sin tierra, esos 18 lo va a elevar a 36, al doble o al triple. Y eso no es justo. Los nobles, los señores feudales van a reclamar. ¿Cómo es posible que Juan I sin tierra, no importa si es rey de Inglaterra, no puede subir los intereses, no puede cobrarnos más intereses, no puede cobrar impuestos, no puede hacer lo que él quiera? Es rey, pero debemos ponerle un freno. Entonces, ¿qué pasa con los señores feudales? ¿Qué pasa con los nobles? Obligan
a que Juan I sin tierra firme un documento llamada la Carta Magna. ¿Y qué cosa es la Carta Magna? La Carta Magna, ¿qué es lo que dice? Que el rey de Inglaterra debe respetar los derechos ¿de quién? De la nobleza y de los señores feudales. Debe respetarlo. Eso es lo que dice la Carta Magna. Juan I sin tierra tuvo que firmarlo por presión ¿de quién? De los señores feudales y de los nobles ingleses. Tuvo que hacerlo. Luego vamos a tener a Enrique III. Enrique III. ¿Quién es Enrique III? Hijo de Juan I sin tierra. Enrique III va a suceder a su padre, pero resulta que este chico era menor de edad, solo tenía 9 años. Enrique III, hijo de Juan I sin tierra, era menor de edad. Con 9 años tú no puedes gobernar nada, ni tu casa, mucho menos un país. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Europa? Cuando el príncipe heredero al trono, sea de Inglaterra, de Francia, del país que sea de Europa, es menor de edad, de hecho que no puede gobernar un menor de edad, ¿qué es lo que pasa? Asume una persona el gobierno del reino o país por un tiempo, hasta que el príncipe sea mayor de edad. ¿Cómo se llama la persona que gobierna un país hasta que el príncipe sea mayor de edad? Se llama regente. Puede ser varón o mujer. El regente o la regente es la persona que gobierna hasta que el príncipe sea mayor de edad y recién pueda heredar el trono de forma legal. En este caso, como el chico Enrique III era menor de edad, tuvo que gobernar otra persona hasta que este chico cumpliera la mayoría de edad. ¿Ok? Para 1258, Enrique III también quería seguir los pasos de su padre. ¿Cómo es eso, profesor? Resulta que Enrique III, ¿ya? También quería subir los impuestos, las famosas contribuciones. ¿Qué es una contribución? Es como una especie de impuesto que se le cobra. ¿A quién? A los nobles y a los señores feudales. O sea, quería repetir ¿qué cosa? ¿Qué quería repetir? La misma historia. Quería repetir el mismo error que cometió su padre. Su padre, por tratar de cobrar más impuestos de lo que debía, hizo que los nobles y los señores feudales lo hagan firmar, hagan que se comprometa en la Carta Magna a que debe respetar los derechos de estos sectores sociales ingleses. El hijo también trató de alzar los impuestos y le fue igual de mal. ¿Ok? Trató de subir los impuestos a la nobleza, pero la nobleza se negó. La nobleza ejerció mucha influencia, mucha presión, y a las finales la idea de cobrarle impuestos, porque se le daba la gana, no funcionó. Y es más, la nobleza va a crear las provisiones de Oxford. Las provisiones de Oxford es mucho más radical que la Carta Magna. ¿Por qué? Porque en las provisiones de Oxford, la nobleza inglesa va a exigir al rey de que el rey no tiene más poder que ellos, de que debe haber un parlamento que controle el poder o equilibre el poder del rey. El rey no puede tomar decisiones si es que no consulta al parlamento. O sea, las provisiones de Oxford va a ser la base para el sistema bicameral. ¿Qué es un sistema bicameral? Es un sistema por el cual un país tiene dos cámaras, ¿ok? Pues en algunos países puede ser un senado, claro, pues en el caso de Inglaterra va a ser la cámara alta y la cámara baja, pero eso viene un poquito más abajo, ¿ya? Pero va a sentar las bases para que el rey se controle y no abuse de su poder. O sea, con esto le está diciendo al rey que no va a ser absolutista. El rey no va a ser absolutista porque... ¿Por qué? Porque con estas provisiones de Oxford, el rey tiene que ahora reconocer al parlamento, quiera o no quiera. Se dan cuenta que la ambición del rey Enrique III y la ambición de su padre Juan I sin tierra no los llevó a ningún lugar. Por el contrario, hicieron de que los nobles se unan con los señores feudales para crear
leyes o para crear cartas o crear estatutos o provisiones que van a obligar a que el rey no se exceda en su poder. ¿Ok? Eso lo que hizo Enrique III no fue una buena opción, porque hizo que la nobleza se fuera contra él, obligándolo a firmar las provisiones de Oxford. Pero resulta que Enrique III no quería reconocer las provisiones de Oxford. No quería que los nobles, que el parlamento controle el poder total que él tenía. Entonces se enfrenta ¿a quién? A los nobles. Se enfrenta a los varones. Y se va a dar la Segunda Guerra de los Varones. En la Segunda Guerra de los Varones, la nobleza, que conforma a los nobles, señores feudales, se van a aliar y van a enfrentarse a Enrique III. Y lo van a derrotar. Y lo van a derrotar. No lo van a matar. No lo van a matar los varones, los nobles, pero lo van a derrotar y van a hacer que acepte sí o sí las provisiones de Oxford. Enrique III no le quedó de otra y tuvo que firmar, pues. Si no firmaba, posiblemente hasta podía morir. Tuvo que firmar. Luego lo va a preceder como otro rey, ¿ya? Acaba el gobierno de Enrique III y comienza el gobierno de un nuevo rey inglés, Eduardo I. Eduardo I va a consolidar el poder en Inglaterra. Va a consolidar dos regiones, dos zonas, Inglaterra y Gales. Hubieron muchas revueltas. ¿Por qué? Porque Eduardo I también había tomado Escocia. Escocia también era parte de lo que vendría a ser el reino de Inglaterra, del poder de Eduardo I. O sea, era parte de su territorio, Escocia. Pero hubieron tantas revueltas en Escocia, hubieron tantos caudillos, tantas personas que buscaban su independencia, o sea, la independencia de Escocia frente a Inglaterra, que resulta que el rey de Escocia, ¿ok?, llamado Robert Bruce, se enfrenta a Eduardo I y lo derrota. Robert Bruce no va a exigir territorios. Lo que Robert Bruce va a exigir de Inglaterra es que se vaya, que nunca más vuelva a ingresar a Escocia. Porque no se olviden, Escocia era una región de Inglaterra. O sea, era un territorio que Inglaterra había ganado, supuestamente. ¿Ok? Pero Robert Bruce, al enfrentarse a Eduardo I y derrotarlo, hace de que todos los ingleses se vayan de Escocia. Todos se van, absolutamente todos. Y Escocia se va a independizar, se va a separar de Inglaterra. Tenemos luego a Eduardo II, ¿ya? Eduardo II se va a casar con Isabel de Francia. Aquí aparece un término peculiar. ¿Por qué? Porque la esposa de Eduardo II, llamada Isabel de Francia, la van a llamar la loba de Francia. Me van a preguntar, profesor, ¿y por qué la esposa de Eduardo II, Isabel de Francia, la van a llamar la loba de Francia? Resulta que Isabel II, o Isabel la loba de Francia, ¿ya? Se había casado con Eduardo II, pero resulta que esta mujer, esta reina, Isabel II, descubre que su esposo Eduardo II era homosexual, o sea, tenía gustos distintos y que no la iba a amar como ella quería. Y resulta que para colmo ella se entera que Eduardo II tenía un amante y toma venganza del amante y lo mata, o sea, otra persona, un varón, y lo mata. Es ahí donde va a comenzar la fama de la loba de Francia. ¿Por qué? Porque luego Isabel va a exigir tener un hijo. ¿Con quién? Con Eduardo II, a pesar que sabía que tenía otra opción sexual. Luego ella va a tener un amante y luego el rey se va a enterar de que tenía el amante, va a haber un enfrentamiento y producto de esta relación extramatrimonial de Isabel, la loba de Francia, con su amante, nace un chico. Y este hijo va a ser el futuro rey de Inglaterra. Pero a la vez, por parte de la familia real van a estar disconformes por esto, se van a enterar
van a haber problemas y a la final es el hijo de Isabel de Francia o la loba de Francia, su hijo se va a enterar de la vida de su madre, ¿ok? Su hijo se entera de todo lo que hacía su madre y por vergüenza, por cólera, por todo lo que hizo, ¿ya? Va a encerrar a su madre en un castillo y solo la va a visitar una vez al año. Y eso porque, bueno, en fin, era su madre, pero la va a encerrar hasta que va a morir en prisión, como castigo. Eduardo III. Eduardo III hizo algo distinto. Eduardo III no quería enfrentarse ¿a quién? A los nobles ingleses. Eduardo III no quería enfrentarse a este parlamento. Es por eso que va a oficializar que desde ese momento que es rey, va a haber un sistema no absolutista, sino un sistema constitucional, o sea, una monarquía constitucional, donde el rey ya no era absolutista, como sí lo fue Eduardo I, como sí lo fue Enrique III hacia atrás. Ya no. Para evitar que el rey tenga demasiado poder en sus manos, porque es un peligro que un rey tenga todo el poder de un país, que un rey sea el ejecutivo, que sea el legislativo y judicial a la vez, para evitar eso, Eduardo III va a crear las famosas dos cámaras, la cámara alta y la cámara baja. A la cámara alta le va a llamar la cámara de los lores. ¿Quiénes van a comprender la cámara de los lores? Los nobles, los varones. Y la cámara baja la va a llamar la cámara de los comunes. ¿Quiénes van a conformar la cámara de los comunes? Ingleses de menor rango. ¿Ok? Ingleses de menor rango. Al crear estas dos cámaras va a ser un contrapeso contra el gobierno del rey. Cuando el rey se quiera pasar o quiera estar por encima de todos, va a aparecer la cámara alta y baja para poder controlarlo, para evitar que él se exceda en su poder. Pero resulta que este chico llamado Eduardo III, este rey llamado Eduardo III, va a reclamar el reino de Francia. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, en el rey anterior, Eduardo III es hijo de Eduardo II y su madre es Isabel de Francia. Por lo tanto, Eduardo III, rey de Inglaterra, reclama el trono ¿de quién? De su madre. Su madre tenía ascendencia francesa. Por lo tanto, va a reclamar que él también tiene cierto origen francés, porque su familia es francesa y también es inglesa a la vez. Entonces él se va a ver identificado, ¿ok? Para Eduardo III le correspondía, ¿qué le correspondía? También una parte, o ser rey de Francia. ¿Por qué? Porque tenía ascendencia francesa también, porque sus familiares también eran franceses. Y por lo tanto, ¿qué pasó? Resulta que Carlos IV, el Hermoso, rey de Francia, no dejó herederos. Ahí viene otro problema. Cuando un rey de un país no deja ningún heredero, o sea, varón, otro rey de otro país puede reclamar los derechos. Pero me van a decir, profesor, pero si Eduardo III es inglés, ¿por qué va a reclamar a Francia? Porque resulta que tiene familiares directos que son de Francia o son de la nobleza francesa. Enrique III se ve en ese derecho de reclamar porque tiene familiares franceses. Es ahí cuando Carlos IV el Hermoso no deja ningún hijo en Francia, Eduardo III, con apoyo de su madre, se ve en todo el derecho de reclamar Francia. Y como resultado se va a dar la guerra de los 100 años. Recuerden, en la clase pasada de la monarquía francesa, en la etapa final, los Valois, vimos que ¿quién? Isabel de Francia, con su, disculpen, que Eduardo III reclamaba, ¿qué reclamaba? El derecho a ser rey de Francia también, porque tenía cierto origen
y porque tenía familiares que eran franceses. Es por eso que se ve en la necesidad de reclamar lo que él es suyo. ¿Ok? No se olviden, ¿por qué Eduardo III se ve en la necesidad de reclamar Francia si él era inglés? Porque su madre era francesa y era una reina, reina de Francia. A pesar que fue encerrada, eh, era francesa. No interesaba lo que su madre hubiera hecho, pero era francesa. Él es inglés, como su madre es francesa, y ya falleció Carlos IV el Hermoso y no tuvo ningún hijo francés, entonces yo voy a reclamar también el reino de Francia. O sea, yo voy a ser rey de Inglaterra, que ya lo soy, y también voy a ser rey de Francia. O sea, rey de dos países. Y eso es bien difícil. Y de hecho que los franceses no van a querer a un rey extranjero, que es Eduardo III. Los franceses quieren que los gobierne un rey francés, no un rey inglés. Es por eso que se da la guerra de los 100 años. Y por si fuera poco, aparece otro personaje que va a ser Ricardo III. Ricardo III va a pertenecer a la casa de York y a la casa de los Plantagenet. A la familia York por parte de su padre y a la familia de Plantagenet por parte de su madre. Ricardo III. ¿Qué es lo que pasa? Ricardo III se va a enfrentar en la batalla, en la batalla de Bosworth y va a fallecer, ¿ok? Participa en la batalla de Bosworth y fallece. Y para mala suerte, Ricardo III era el último Plantagenet. Con la muerte de Ricardo III va a acabar la dinastía de los Plantagenet. Y al no haber dinastía Plantagenet, ¿ok? Al no haber más Plantagenet, aparece otra dinastía inglesa llamada la dinastía de los Tudor. Comienza la era de los Tudor. Profesor, ¿qué cosa es York? ¿Qué cosa es Plantagenet? ¿Qué cosa es Tudor? Son familias de origen inglés. Son familias que una vez que el último descendiente de la familia muere y no tiene heredero, aparece otra familia de origen inglés para quedarse o reclamar el derecho al trono.